Instalaciones eléctricas en quinto electricidad. En esta clase vamos a conocer la potencia y las conexiones en transformadores de distribución. La clase pasada vimos que existen características de un transformador de distribución, por ejemplo, por dónde se puede conectar, cuáles son sus características principales en cuanto a parte magnética, y hoy vamos a ver cómo se denomina la potencia de un transformador y las formas de conectar. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar que potencia nominal es un valor relevante en los transformadores de energía eléctrica. Esto se está en su placa de características y en forma bien visible con números grandes sobre la cuba o la cubeta, ¿verdad? El cubo que aquí lo tenemos, ¿ve? A veces no es bien interpretado. Usualmente se expresa en kilovoltamperios, kVA, y se define el tamaño del transformador o los valores máximos de corriente correspondientes a cada arrollamiento. Aquí tenemos un transformador de distribución, sus dos bushings de entrada, los bushings de salida, y este número 10 es el número determinado de potencia del transformador y se mide en kilovoltamperios. Eso es la unidad de medida de los transformadores. Los kVA esta es la potencia total que requieren los equipos inductivos o no lineales para trabajar. Un transformador es una carga inductiva, es decir, se magnetiza o tiene bobinas. Por lo tanto, se mide la potencia de los transformadores en kVA. Aquí tenemos un transformador de 50, por eso lo puse aquí, de 50 kVA, kilovoltamperios, o sea, miles de amperios. Entonces, sus bushings internamente, así es un transformador. Este es la parte activa, que son las bobinas primarias y secundarias. El cambiador le llamamos nosotros, o el tap. En la parte técnica práctica se llama el tap, le llaman a esto. Es donde vamos cambiando los voltajes, ¿va? Los rangos de corriente. Este es su dispositivo de desconexión. El buje de alta tensión y el buje de baja tensión. Esto en sí es lo que tiene un transformador. Entonces, un transformador se mide en potencia aparente, es lo que se llama eso, la potencia aparente, y su unidad de medida es el kilovoltamperio. Eso es determinante. Muy bien. Y la de potencia aparente, como les estaba hablando, los kVA es la unidad de la medida de la potencia aparente. ¿Qué es la potencia aparente? Es la cantidad total de potencia que consume un sistema. Su nombre es aparente porque no toda se puede utilizar para realizar un trabajo como mover un motor, un computador, una lavadora, una nevera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que se multiplica en cuanto a la potencia, es igual a voltios por amperios, ¿verdad? Por eso es que aquí lo tenemos en kVA. Para aclarar, existen otros tipos de potencia. La potencia reactiva, el kVAR, y la potencia real o activa, ¿verdad? Que son los kilowatts. Lo vamos a ver en la siguiente clase, cada uno de ellos. Dicho en otras palabras, S significa potencia aparente y se mide en kVA. Es la suma de la potencia activa, kW, potencia útil que se disipa en los equipos o calor, trabajo más la potencia, y en kVAR, o la potencia de campos, utilizada para la formación de campo eléctrico y magnético de sus componentes. Este es el tipo de potencia. Entonces, un transformador de distribución se va a medir en kVA. Esa es la unidad de medida, kVA, y el número siempre va a aparecer en grande frente al transformador. Los niveles de tensión. Entonces, no siempre, tenemos que entender que los transformadores de distribución tienen una unidad de medida y que tienen un nivel de voltaje al cual podemos conectarlo. Como sabemos, un transformador de distribución reduce la tensión de un nivel a otro, y en este caso los transformadores de distribución
se pueden conectar a la red de media tensión solamente en los siguientes niveles. Escuchen bien, solo en estos niveles podemos conectar un transformador de distribución. La media tensión viene siendo de 1.27 a 2.2 kilovoltios, de 7.62 a 13.2 kilovoltios. O sea, esto estoy hablando de medir entre las dos fases, entre L1 y L2 tendré que medir 3, y entre L1 y neutra va a medir 7.62, que el doble es igual a 13.2. 7.96 y a 13.8, 19.9, y el máximo al cual máximo voltaje que podemos conectar un transformador es de 34.5 kVA. De hecho, esto en Tecpan, Guatemala, en el casco urbano, este es el voltaje que tenemos, 34.5 kilovoltios, ¿verdad? Se conecta al bushing de primera, de alta tensión, le llama, mamá. Entra y ya lo que sacamos, miren, es un sistema de baja tensión. Puede ser que sea 122.8, puede ser que sea 122.40, puede ser que sea 270.480 o 240.480. Ahí lo tenemos. Ese es el nivel de voltaje que se pueden transformar de media tensión a la baja tensión. En estos niveles es donde podemos conectar un transformador de distribución monofásico. Ahora, ¿cómo se conectan entonces? Dice, dependiendo de la necesidad de la instalación y de la potencia instalada en kW, ya sea una residencia, un comercio o una pequeña industria, se elaboran las conexiones de los transformadores siempre y cuando se cumplan ciertas normas y reglamentos impuestos por las compañías eléctricas de las siguientes formas, ¿ya? Entonces nos van a establecer, si queremos establecernos de conectar un transformador de distribución, va a depender de la cantidad de energía que necesite, ¿verdad? Por ejemplo, un centro comercial, lo mínimo que va a necesitar es un transformador de 25 kVA. Pero eso ya los estoy hablando simplemente por la parte empírica, ¿va? Porque uno va conociendo. Sin embargo, al hacer su cálculo, lo vamos a aprender en una siguiente clase, pero lo vamos a trabajar así de sencillo. Entonces, la tensión de suministro en baja tensión. 122.40 voltios, una fase con 3 conductores, ¿sí? 122.40 voltios, una fase, o sea, monofásico con 3 conductores, 2 líneas neutras, 2 líneas de corriente, perdón, y una neutra. Entonces son 3 líneas, ¿verdad? 3 conductores. O 120-208 voltios, una fase y 3 conductores. Esto se da siempre para un panel de contadores. ¿Cuánto es lo máximo que puedo conectar con un transformador? Los rangos de cargas en kilowatts. Una carga monofásica individual menor de 11 kilowatts. ¿Cuánto es 11 kilowatts? Son 11.000 watts de potencia, ¿ya? Una carga monofásica individual entre 12 y 48 kilowatts. Esto también lo puedo tener, miren. Entonces, para una carga menor de 11 kilowatts, yo puedo conectar 120-240 con 3 hilos, ¿verdad? 2 vivas y una neutra. Para una carga monofásica individual entre 12 kilowatts y 48, uso 120-208 voltios. Aquí. Muy bien. Los servicios residenciales e industriales. El servicio monofásico 120-240 voltios usado con transformador de distribución. Para suministro de energía monofásica a 120-240 voltios del sistema primario de 13.2 kilovoltios entre líneas y 7.62 entre fase y tierra. Esta es la conexión recomendada para hogares modernos. El voltaje secundario normalizado en el sistema, la empresa, es de 120-240 voltios monofásico de 3 alambres de corriente alterna. Entonces, aquí vemos claramente la explicación física figurativa de la instalación de un transformador de distribución. La línea de media tensión, porque no es alta, recuérdense, es media tensión, es de 13.5 kilovoltios. Se conecta con este es un fusible,
ya le llaman las cañas, le llaman los muchachos instaladores, los linieros. Se conecta con el cable de media tensión, se baja hacia el fusible o la caña, luego va al buje de alta y aquí es donde entra. Recuerden que adentro lo que tiene es un bobinado de primario y un secundario. Y exactamente aquí salen las líneas, ¿verdad? Salen las tres. Aquí está volteado el transformador. Pero salen las tres. L1, neutra y L2. Que se conectan a esta red de líneas en donde nos mantienen 120 o 240, ¿va? La línea neutral la tienen aquí por arriba. Entonces, estas dos es línea viva 1 y línea viva 2, ¿ya? Formos 240 entre L1 y L2 y formos 120 entre L1 y neutro. Y aquí tenemos la conexión. Esta es la que la mayoría de conexiones tenemos en las casas y en el área urbana de Tecpan. Los servicios residenciales e industriales. Acá tengo nuevamente la conexión de un trafo, ¿verdad? Ya un servicio comercial con la de media tensión A, bajo al transformador, al primario, esto lo aterrizo, y luego tengo las salidas en X3, X2 a la tierra y X1 hacia las líneas. Entonces aquí mantengo 120, 240, tal y como está presentado aquí en este transformador. Lo podemos ver, la línea de media viene, cae al buje de alta. Aquí este buje de alta está porque el resto se aterriza, ¿verdad? Se va a tierra. En cambio este sigue y entra. Entonces aquí sí salen, ¿ve? 1, X1, X2 y X3. ¿De qué potencia es ese transformador? Es de 25 kVA y transforma de 34.5 a 120, 240 voltios. Esa es la conexión que tiene. Luego aquí abajo para que nosotros tenemos la cometida. Precaución. Tanto el sistema como el transformador deben mantenerse conectados sólidamente a tierra. El servicio monofásico 120, 240 voltios usado transformador convencional. Entonces aquí tenemos la conexión, ¿verdad? Esa fue la que teníamos anteriormente. Aquí baja con la línea del A y se conecta H1. ¿Y dónde va H2? Aquí, este es H1. Aquí está H1. Luego rebota para H2. Y H2, si se dan cuenta, tengo marcado con línea verde. Esta es una línea con un cable. Va directamente enterrado hasta el suelo. Así es como se debe conectar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una tierra, una neutra sólida, una tierra sólida, bien aterrizada para que no tenga un alza de energía, ¿verdad? Luego también, dependiendo de la capacidad, porque hay muchos lugares donde necesitan mayor capacidad de corriente, entonces se utiliza la conexión en paralelo de dos transformadores, siempre en el área monofásica. Porque en un banco de transformadores también se puede conectar dos transformadores, pero estos se llaman delta abierta. Hoy estamos viendo dos transformadores monofásicos conectados en paralelo para aumentar la capacidad de amperaje, o sea, corriente. Los transformadores de polaridad aditiva, eso lo vimos en la clase pasada, o sustractiva, pueden conectarse en paralelo satisfactoriamente si se conectan como se indica a continuación y cumplen las condiciones, ¿verdad? Obviamente tienen que tener el mismo voltaje, tanto en el primario como en el secundario, ¿verdad? No podemos conectar un transformador que en el primario pueda tener 13.5 y el otro 13.8, o uno 13.5 y el otro 34.5, no se puede hacer eso, es del mismo voltaje. La misma relación de transformación, casi la misma impedancia. El porcentaje aquí es un poco difícil porque eso lo hace el fabricante y no todos los transformadores salen iguales, ¿verdad? El porcentaje de impedancia de uno de los transformadores debe estar comprendido entre el 92.5 y el 7.5% del otro. Tienen que estar conectados de la misma fase primaria, o sea que no va a conectarse fase 1, L1 y L2, sino que tienen que conectarse los dos de L1. Todas las puntas de las flechas del secundario deben de estar conectados juntos.
Las puntas de las flechas se recuerdan por donde se alimentan, es lo que vimos la clase pasada. Y todas las colas de las flechas del secundario deben estar conectadas juntas, ¿verdad? Las características de frecuencia deben de ser idénticas. Entonces aquí puedo conectar dos transformadores. Miren, esto no es un banco de transformadores. Esto se llama conexión en paralelo de dos transformadores. Entonces los dos están conectados a la línea A. Entran aquí y la línea A entra aquí, va en alta tensión. Luego va H2 va hacia tierra, H2 va hacia tierra. Luego X1 va a la tercera línea, X2 a la primera línea y X3 a la segunda. Lo mismo sucede con el otro transformador. X1 va a la tercera, X2 a la primera y X3 a la segunda. Ahí estamos. ¿Qué logramos con eso? Lo que logramos, aquí está la otra vez gráficamente, lo que logramos es tener más amperaje, más corriente, ¿verdad? Utilizar más cantidad de aparatos porque tenemos no doble potencia, aquí no se suman, aquí solo se dice, si fueran los dos de 25, no estamos diciendo que tenemos un banco de 50 kVA, estamos diciendo que tenemos en paralelo 25 kVA. ¿Ya? No se suman las potencias. Aquí no se suman. Muy bien. Cuando se necesita más potencia, o sea, cuando la carga es más grande, aquí dice cuando la carga a conectarse sea monofásico y exceda 50 kilovoltamperios para evitar desbalance en las líneas de la empresa, deberá hacerse distribución trifásica. Aquí tenemos la distribución trifásica. ¿Ya? Este es un banco de transformadores trifásicos. Aquí están las tres líneas de media tensión. Cada línea baja hacia un transformador y estos ya se convierten abajo la conexión, ¿verdad? Entonces, si es más, miren, nosotros podemos conectar un transformador monofásico de distribución hasta una carga de 48 kW. Pero si se pasa y tengan más de 50 kVA, necesitamos hacer un banco de transformadores trifásicos. Esto es una regla. Así que muchas gracias. Finalizamos nuestra clase y nos vemos a la próxima.